Cordial saludo para todos, mi nombre es Juan Camilo Aguilar Franco y soy químico farmacéutico. En la capacitación que voy a dar en este momento hace parte del PROA institucional. Es un programa de optimización en el uso de antibióticos que se encarga de velar para que los antibióticos sean utilizados de manera adecuada en una institución y también para evitar la aparición de infecciones asociadas a la atención en salud. El tema de la resistencia bacteriana es un tema que a nivel mundial se ha convertido en una gran preocupación debido a los altos índices que se están presentando, debido principalmente al uso inadecuado de los antibióticos, que está haciendo que las bacterias generen esa resistencia y las infecciones sean cada vez más difíciles de tratar. Entonces, ¿qué podemos decir de la resistencia a los antibióticos? Que hoy en día es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. También puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o país donde viva. Esto no es que vaya a afectar más a la gente pobre o, por ejemplo, a los que viven en África, que a los ricos no, a los niños, a los adultos, a los ancianos, es decir, a cualquier persona sin importar el sexo, la edad, el país donde viva. La resistencia a los antibióticos puede afectarlo en cualquier momento, ya que la resistencia la adquieren las bacterias y en cualquier momento cualquier persona puede adquirir una infección por una bacteria resistente. También la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, es decir, que aparece naturalmente, pero que es potenciado por el uso indebido de los antibióticos en el ser humano y los animales. En este caso en los animales, debido que a veces también hay mucho uso indebido en los animales, sobre todo a nivel en los que para generar producción de carne, estos animales son sometidos a antibióticos a veces que no son necesarios, y esto puede ser transmitido al ser humano que consume este alimento. Cada vez es mayor el número de infecciones de neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis, cuyo tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia de los antibióticos. Cada vez estas infecciones se vuelven más difíciles de tratar. Cuando llegan a un hospital, ya viene el paciente cuando ya ha consumido múltiples tratamientos que consiguieron en la droguería o que le recomendó el vecino. Por lo tanto, en las instituciones ya el paciente ha recibido esquemas de antibióticos, ya por lo tal hay mucha resistencia y casi siempre hay que acceder a terapias de amplio espectro para poder tratar este tipo de infecciones. La resistencia a los antibióticos es muy importante, prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad. Esto se está viendo incrementado, estos tres aspectos, debido a la problemática de la resistencia bacteriana. Los antibióticos sabemos que son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas, y que la resistencia a ellos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso de estos fármacos. Es decir, cuando yo uso, por el mismo uso de los antibióticos, ellas van adquiriendo esa resistencia que las pueden transmitir a su generación o a otras bacterias, y ya cuando volvamos a utilizar ese antibiótico en ese tipo de microorganismos, pues van a ser resistentes. Las que se vuelven resistentes son las bacterias, no los seres humanos ni los animales. Y estas bacterias farmacoresistentes pueden causar infecciones en el ser humano y en los animales, que son cada vez más difíciles de tratar que las que no son resistentes. Es necesario cambiar entonces urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos si queremos mejorar este panorama. Aunque se desarrollen nuevos antibióticos, si no se modifican los comportamientos actuales, esta resistencia seguirá apareciendo
y se seguirá presentando una grave amenaza. Es decir, si salen antibióticos cada vez más potentes, cada vez más eficaces contra esta resistencia, igual si no se cambia el comportamiento y se hace un mal uso de ellos, volverá a aparecer resistencia y esto se va a convertir en un círculo vicioso. Esta resistencia está aumentando en todo el mundo a niveles muy peligrosos. Día tras día aparecen y se propagan en todo el planeta nuevos mecanismos de resistencia que pone la capacidad de respuesta para tratar este tipo de infecciones. Las infecciones que mencionamos ahora, como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o otras enfermedades de transmisión, cada vez son más difíciles de tratar y a veces imposibles. El paciente llega a fallecer porque ningún tipo de antibiótico le sirvió para tratar esa infección. Es un problema cuando consumimos medicamentos sin una fórmula médica. Es allí donde ejerce la problemática en primer lugar, cuando los mismos pacientes sin una receta médica, solo porque el vecino, un amigo le recomendó un antibiótico o van a comprarlo libremente en una droguería, a veces cuando no lo necesita, ahí es donde empieza el primer factor para la resistencia bacteriana. Y esta farmacoresistencia entonces empieza a empeorar. Entonces, en los países como el nuestro, donde no hay directrices terapéuticas normalizadas, es decir, no hay normas para restringir el uso de estos antibióticos, por ejemplo en las droguerías, sin una prescripción médica, entonces cuando no hay esas directrices, hay un factor de riesgo muy grande para que esta resistencia se vuelva cada vez peor, y donde tampoco hay normas para que el personal sanitario y veterinario los formulen de manera adecuada. Entonces, si no se toman medidas urgentes, el mundo estará abocado a una era post-antibióticos en la que las infecciones que antes se trataban de una manera muy fácil ya se volverán potencialmente mortales. Entonces, para prevenir y controlar la propagación de esta resistencia, ¿qué puede hacer la población en general? Tomar antibióticos cuando se los prescriba un profesional sanitario. No es que porque me está picando la garganta, me dio una gripa o el vecino me lo recomendó, entonces inmediatamente voy a tomar un antibiótico. Ese es el primer error. No pedir antibióticos a los profesionales sanitarios, a los médicos, si ellos no nos los han formulado. No hay que decirle, doctor, formúleme esto para recuperarme más rápido. No, si el médico no lo formula es porque no lo necesita. Seguir siempre las instrucciones de los profesionales con respecto al uso de los antibióticos. Tomarlos en el tiempo que ellos recomienden, respetar el horario, si es cada 6 horas, cada 8 horas, tomarlo en los horarios que son. No suspenderlos antes de tiempo porque esto genera una resistencia. No utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otro. Que el vecino me dijo que a él le funcionó esto, entonces me sobró el antibiótico, tómeselo usted, es un error también. Prevenir las infecciones lavándose frecuentemente las manos, preparar los alimentos en condiciones higiénicas, evitar el contacto cercano con enfermos, adoptar medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Entonces, se trata de prevenir la aparición de las infecciones con las medidas higiénicas adecuadas. Preparar los alimentos en condiciones higiénicas, así como elegir alimentos cuya producción no se hayan utilizado antibióticos con el fin de estimular el crecimiento ni de prevenir enfermedades en animales sanos. Esto es difícil pues de controlar porque por ejemplo, la carne que compra no sabe a veces de qué origen es, y ese animal pudo haber sido sometido a antibióticos y pues esto se puede trasladar al ser humano. Y los profesionales de la salud también evitar las infecciones, velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el entorno. Seguir las medidas higiénicas para evitar estas infecciones.
Prescribir y dispensar antibióticos solo cuando sean necesarios de conformidad con las directrices. No formular antibióticos por formularlos, solamente cuando sean estrictamente necesarios. Notificar siempre la aparición de infecciones resistentes a los equipos de vigilancia institucional. Informar a los pacientes sobre cómo tomar los antibióticos correctamente. Esto es muy importante, educar a los pacientes. A veces ellos lo interrumpen porque se sintieron mejor. Es un error que a veces informando bien al paciente cómo debe tomar esos antibióticos se puede corregir. Debemos informar de qué es la resistencia bacteriana y los peligros que se generan con el uso indebido de los antibióticos. Debemos informar también a los pacientes, educarlos de cómo deben prevenir la aparición de infecciones, el lavado de manos, la vacunación, velando por la seguridad de las relaciones sexuales, cubriéndose la boca al estornudar, es decir, todo tipo de normas que debemos seguir para evitar la aparición de las infecciones. ¿Cómo podemos clasificar entonces la resistencia bacteriana? En primer lugar, por su origen, es decir, de dónde aparece. Entonces, la primera clasificación es natural o primaria, es decir, cuando no hubo contacto previo con un antibiótico, es decir, yo adquirí la infección por una bacteria, no fui tratado por el antibiótico anteriormente y resulta que es resistente. La segunda es adquirido secundaria, cuando yo ya fui tratado previamente con un antibiótico y me volvió a dar una infección por el mismo microorganismo y ya soy resistente, ya la bacteria que me está dando la infección es resistente a ese antibiótico, o sea, yo ya tengo un antecedente de uso que pudo haber generado esa resistencia. Transmitida es cuando se produce la transferencia de una bacteria a otra por segmentos de ADN que migran de una bacteria a otra confiriendo resistencia, trasladando esa resistencia al microorganismo que hasta ese momento era sensible al antibiótico en estudio. Es decir, de una bacteria a otra se transmite esa resistencia y hace que pues esa bacteria sea resistente al antibiótico que estamos utilizando. ¿Qué mecanismos generales de resistencia existen? En primer lugar, inactivación del antibiótico, es decir, la bacteria inactiva ese antibiótico, la destruye el antibiótico, lo modifica enzimáticamente y por eso el antibiótico no ejerce su efecto. El segundo es alteración del blanco de acción del antibiótico, es decir, el sitio de acción donde actúa el antibiótico puede que esa bacteria lo haya alterado, ocurrió una mutación de las proteínas donde ese antibiótico se pegaba para ejercer su efecto, se alteró, entonces él ya no encuentra dónde actuar y pues simplemente ese antibiótico no me va a ejercer el efecto. Y el tercero es alteraciones de la permeabilidad o transporte. Muchos antibióticos requieren entrar dentro de la bacteria para empezar a actuar, entonces casi siempre esos túneles o esos canales por donde pasa el antibiótico son proteínas, entonces la bacteria altera esas proteínas y esas membranas de la bacteria y impiden el ingreso del antibiótico, entonces él no va a entrar y no va a poder actuar. Ocurre cuando entonces hay modificación en las proteínas de transporte que hacen que el antibiótico sea expulsado del microorganismo, es decir, a veces él logra entrar, pero la misma bacteria crea unos canales por los cuales son expulsados de ella. Ahora vamos a hablar de los principales antibióticos utilizados en la clínica para conocer cuáles son sus dosis y sus principales reacciones adversas. En primer lugar tenemos la amikacina. La dosis en adulto se recomienda que sea una dosis de carga de 10 miligramos por kilo vía intravenosa o intramuscular en dosis de mantenimiento. Cuando se recomienda que cuando sea una dosis única cada 24 horas, que la dosis sea 15 miligramos por kilo al día. En neonatos pues es variable la dosificación dependiendo de la edad gestacional. En menores de 26 semanas 7.5 miligramos por kilo al día, de 27 a 34 7.5 pero cada 18 horas. En edad gestacional de 35 a 41 semanas de 7.5 miligramos por kilo cada 12.
En edades gestacionales mayores a 42 semanas, 7.5 miligramos por kilo cada 8 horas. Y en niños mayores a 4 semanas, 15 a 22.5 miligramos por kilo al día. ¿Cuáles son sus principales reacciones adversas? Del 1 al 10% puede presentar ototoxicidad, es decir, daño en la función de audición en el oído, nefrotoxicidad, cuando la terapia es continuada por más de 5 días y a dosis muy altas, en ancianos, mayor factor de riesgo y presencia de insuficiencia renal, es decir, nefrotoxicidad, daño en el riñón con los factores de riesgo que acabamos de mencionar. Y menor al 1%, reacciones alérgicas, artralgia, somnolencia, fiebre, disnea, eosinofilia, cefalea, hipotensión, náuseas, parestesia, rash, tremor, vómito y debilidad. Segundo lugar tenemos ampicilina sulbactam, la dosis en adulto recomendada es de 1.5 a 3 gramos cada 6 horas intravenoso y en niños de 100 a 200 miligramos por kilo del componente ampicilina intravenoso cada 6 horas. Las principales reacciones adversas del 1 al 10% es rash, diarrea, dolor en el sitio de inyección, tromboflebitis, reacciones alérgicas. Y menor al 1% tenemos distensión abdominal, candidiasis, dolor en el pecho, escalofríos, disuria, edema, epistaxis, eritema, hinchazón de la cara, fatiga, flatulencias, glositis, cefalea, náuseas, colitis pseudomembranosa, dolor subesternal, opresión en la garganta, trombocitopenia, retención urinaria y vómito. Cefalotina. La dosis recomendada en adultos es de 0,5 a 2 gramos cada 4 a 6 horas y en los niños de 50 a 100 miligramos kilo día cada 6 a 8 horas. Las principales reacciones adversas son reacciones de hipersensibilidad como urticaria, exantema, pruritus. Cuando hay un antecedente de alergia a la penicilina, del 5,4 a 16,5 de los pacientes pueden ser alérgicos también a este antibiótico. Puede ocurrir fiebre medicamentosa, eosinofilia, trombocitosis, anemia hemolítica, diarrea, aumento de las transaminasas hepáticas, náuseas, vómitos, flebitis química. Ceftriaxona, la dosis entonces en adultos es de 1 a 2 gramos cada 12 a 24 horas y en niños de 500 a 100 miligramos kilo día intravenoso o intramuscular cada 12 horas. La dosis máxima de este antibiótico debe ser 4 gramos al día. Las principales reacciones adversas al medicamento entonces son mayor al 10% endurecimiento del sitio, sobre todo cuando es intramuscular, calor también cuando es intramuscular o presión. Del 1 al 10% entonces tenemos rash, diarrea, eosinofilia, trombocitosis, leucopenia, aumento de las transaminasas hepáticas, sensibilidad en el sitio de inyección cuando es intravenoso, aumento del BUN y menor al 1% entonces tenemos reacciones como dolor abdominal, agranulocitosis, aumento de la fosfatasa alcalina, neumonitis alérgicas, entre otras que son menos frecuentes. Ciprofloxacina, entonces la dosis en un adulto y pues aparece solo en adulto porque en niños no está recomendado ya que puede traer problemas en los huesos, en los cartílagos de crecimiento. Entonces en el adulto puede ser la dosis de 500 a 750 miligramos cada 12 horas vía oral o por vía intravenosa 400 miligramos cada 8 horas como dosis máxima. Las principales reacciones adversas son gastrointestinales, del 3 al 17, entonces puede presentar náusea, vómitos, disconfort abdominal, dolor de cabeza y mareos. También pueden ocurrir alucinaciones, delirio predominantemente en pacientes quien también resiente teofilina, entre otras reacciones. La clindamicina, muy utilizada, entonces la dosis en adultos es de 150 a 400 miligramos cada 6 horas vía oral o 150 a 900 miligramos cada 8 horas intravenoso o intramuscular. En niños de 10 a 30 miligramos kilo día vía oral o intravenoso divididos en dosis cada 6 a 8 horas. Las principales reacciones adversas son entonces cardiovasculares, puede raramente producir un paro cardíaco, hipotensión, también raro es eritema, dermatitis, rash, síndrome de Steven-Johnson, vaginitis, agranulocitosis, eosinofilia. Las más frecuentes, pueden ser resequedad, ardor, prurito, descamación, eritema. Ya las menos frecuentes como tal es colitis pseudomembranosa, náusea, vómito, entre otras. La gentamicina, la dosis recomendada en adultos es
dosis única cada 24 horas, 7 miligramos por kilo. En neonatos, según la edad gestacional, menor a 26 semanas, 2.5 miligramos kilo día. De 27 a 34, 3 a 3,5 miligramos kilo día. Y mayor a 35, entonces 4 miligramos kilo día. En niños de edad gestacional mayor a 4 semanas, entonces de 5 a 7,5 miligramos kilo día la dosis. Las principales reacciones adversas entonces son neurotoxicidad mayor al 10%, inestabilidad para caminar, ototoxicidad auditiva y vestibular, nefrotoxicidad y disminución en el aclaramiento de la creatinina. Y otras menos frecuentes como edema, prurito y enrojecimiento de la piel, entre otras. La oxacilina también entonces, según la edad gestacional del neonato y según el peso, entonces va a la dosis. Normalmente en niños mayores a 4 semanas, en infecciones leves y moderadas, la dosis es de 100 a 150 miligramos kilo día intravenoso dividido en 4 a 6 dosis. En infecciones severas ya la dosis es de 150 a 200 miligramos kilo día dividido en 6 dosis. Y en adultos de 250 a 1000 miligramos vía oral cada 4 horas, 1 a 2 gramos intravenoso cada 4 a 6 horas o 500 a 1000 miligramos intramuscular cada 6 horas. Principales reacciones adversas: fiebre, ras, diarrea, náusea, vómito, granulocitosis, eosinofilia, entre otras. Este era todo lo que tenía por compartirles del tema. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.